Bienvenidos a la historia de Resident Evil, la película de acción y terror de 2002 que llevó a la gran pantalla el aterrador mundo de la legendaria franquicia de videojuegos. Desde la misteriosa colmena oculta bajo Raccoon City hasta el letal virus T, los zombies, las criaturas aterradoras y los oscuros experimentos de la corporación Umbrella, esta es una historia repleta de secretos, traición y supervivencia. Así pues, volvamos al principio y descubramos la historia completa de Resident Evil. Resident Evil es una película de acción y terror de 2002, escrita y dirigida por Paul W.S. Anderson. Está protagonizada por Milla Jovovich en el papel de Alice, junto a Michelle Rodríguez, Eric Mavius, James Purefoy, Martín Cruz y Colin Salmon. La película es la primera entrega de la franquicia cinematográfica Resident Evil y se basa libremente en la popular serie de videojuegos del mismo nombre. Aunque la historia no es una adaptación directa de ningún juego en particular, se inspira en los dos primeros títulos, Resident Evil y Resident Evil 2, e incorpora varios de sus elementos clave, ideas, escenarios, criaturas y temas. La trama gira en torno a Alice, una mujer misteriosa que despierta sin recordar quién es ni qué le ha sucedido. Antes de poder comprender su situación, se ve envuelta en un incidente aterrador relacionado con Umbrella Corporation, una poderosa compañía que opera en secreto una instalación de investigación subterránea de alto secreto. En las profundidades del subsuelo se encuentra un enorme laboratorio conocido como la Colmena de Eve. Dentro de esta instalación secreta, los científicos de Umbrella han estado llevando a cabo peligrosos experimentos con un arma biológica denominada Virus T. Cuando el virus se libera accidentalmente, la situación se descontrola rápidamente. El sistema de inteligencia artificial de la instalación, conocido como la Reina Roja, Red Queen, toma medidas extremas para evitar que la infección se propague más allá de la colmena. Alice pronto se encuentra colaborando con un grupo de comandos de Umbrella, enviados al complejo subterráneo para investigar lo ocurrido y contener el brote. Sin embargo, a medida que avanzan por la instalación, descubren que la amenaza es mucho más peligrosa de lo que esperaban. El virus T ha transformado a los muertos en criaturas violentas y devoradoras de carne. El equipo debe abrirse paso luchando a través de la instalación infectada mientras intenta descubrir la verdad tras el brote. A medida que Alice recupera fragmentos de su memoria, se da cuenta de que podría tener una conexión mucho más profunda con la Colmena y Umbrella Corporation de lo que creía en un principio. Lo que comienza como una misión para contener un accidente biológico se convierte pronto en una lucha desesperada por la supervivencia, en la que Alice y los miembros restantes del equipo se enfrentan a humanos infectados, experimentos aterradores y sistemas de seguridad letales ocultos por toda la instalación subterránea. Con el tiempo agotándose y la infección amenazando con propagarse al exterior, Alice debe descubrir la verdad sobre el virus T antes de que sea demasiado tarde. Y mientras los supervivientes luchan por abrirse paso hacia la superficie, empiezan a darse cuenta de que escapar de la colmena podría ser solo el comienzo de su pesadilla. El camino para llevar Resident Evil a la gran pantalla comenzó varios años antes de que la película llegara a realizarse. En enero de 1997, la productora alemana Constantin Film adquirió los derechos para adaptar la saga de videojuegos Resident Evil a una película de acción real. A partir de ese momento, el proyecto pasó por diversas versiones antes de que la película definitiva tomara forma. Se contó con varios guionistas y cineastas para desarrollar la historia. Entre ellos figuraban Alan B. McElroy, el legendario cineasta de terror George A. Romero y el director Jaime Blancs. Sin embargo, los guiones que desarrollaron fueron finalmente rechazados, y el proyecto siguió cambiando de rumbo. Más tarde, en el año 2000, se anunció oficialmente a Paul W.S. Anderson como guionista y director de la película. Inicialmente, Anderson concibió la película como una precuela que se situaría en la misma continuidad que la saga de videojuegos. El proyecto recibió originalmente el título de Resident Evil Ground Zero. No obstante, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se cambió el título. La expresión Ground Zero había quedado fuertemente asociada al lugar de los ataques en Nueva York, por lo que los responsables del filme decidieron titular la película simplemente Resident Evil. A medida que avanzaba la producción, se anunció el reparto principal a principios de 2001. Milla Jovovich fue elegida para interpretar a Alice, la protagonista de la película, mientras que Michelle Rodríguez,
Eric Mabius, James Purefoy, Martin Cruz y Colin Salmon se unieron al elenco en papeles importantes. El rodaje principal comenzó finalmente en marzo de 2001 en Berlín, Alemania. La producción se encargó de crear el oscuro mundo subterráneo de La Colmena, combinando ciencia ficción, terror, acción y elementos inspirados en los juegos originales para sentar las bases de lo que acabaría convirtiéndose en una longeva franquicia cinematográfica de Resident Evil. Resident Evil se estrenó en los cines de Alemania el 12 de marzo de 2002 a través de Constantin Film Verleih. Unos meses más tarde, el 12 de julio de 2002, la película llegó al Reino Unido, donde fue distribuida por Pathé Distribution. A pesar de recibir críticas mayoritariamente negativas, la película tuvo una buena acogida entre el público y se convirtió en un éxito comercial. La película se produjo con un presupuesto de unos $33 millones, pero llegó a recaudar aproximadamente $103 millones en todo el mundo. Su sólido desempeño en taquilla demostró que existía un público considerable para una franquicia de acción real de Resident Evil. El éxito de la primera película dio lugar a una serie de 5 secuelas. Aunque continuaban la historia y retomaban varios personajes e ideas de la película original, las secuelas desarrollaron su propia continuidad dentro de la franquicia cinematográfica. La primera secuela, Resident Evil: Apocalypse, se estrenó en 2004. A esta le siguieron Resident Evil: Extinction en 2007, Resident Evil: Afterlife en 2010, Resident Evil: Retribution en 2012, finalmente Resident Evil: The Final Chapter en 2016. En conjunto, estas películas transformaron la cinta original de Resident Evil en una franquicia de acción y terror de larga duración, con Alice como eje central de la historia a lo largo de toda la serie. Alice despierta repentinamente en el baño de una mansión desierta. No tiene idea de dónde está, cómo llegó allí ni qué le ha sucedido. Lo que es aún más inquietante, no recuerda nada sobre sí misma. Alice sufre de amnesia total. Antes de que pueda comprender la situación, un hombre misterioso la ataca de improviso. El enfrentamiento se ve interrumpido cuando un grupo de comandos fuertemente armados irrumpe en la mansión. El equipo está liderado por James Sade, un agente de Umbrella enviado para investigar el misterioso incidente en la colmena. El hombre que atacó a Alice se identifica como Matt Addison. Afirma haberse trasladado recientemente al departamento de policía de Raccoon City y ser oficial de policía, pero Alice sigue confundida. No recuerda a Matt, la mansión ni siquiera su propia conexión con el lugar. Los comandos toman rápidamente el control de la situación y ordenan a Alice y a Matt que los acompañen. Su destino es la colmena, la instalación secreta de investigación subterránea situada bajo la mansión. Mientras el equipo se prepara para entrar en la instalación, descubren algo inesperado. Escondido en el tren viaja otro hombre, inconsciente y aquejado de amnesia. Se llama Spence. Al igual que Alice, Spence no recuerda nada de lo ocurrido antes de ser encontrado. Entonces, los comandos revelan una parte importante de la verdad. Casi todos los miembros del grupo trabajan para la corporación Umbrella. Alice y Spence, sin embargo, tienen un papel diferente. Fueron asignados para proteger la entrada secreta a la colmena, situada bajo la mansión. Para ocultar el verdadero propósito de su misión, Alice y Spence vivían en la mansión fingiendo ser un matrimonio. Pero algo salió terriblemente mal. El incidente mortal en la colmena provocó que la Reina Roja sellara las instalaciones. Las medidas de seguridad resultantes también afectaron a Alice y a Spence, dejándolos sin recuerdos de sus vidas ni de su vínculo con Umbrella. Ahora, mientras los comandos se preparan para entrar en la colmena, Alice, Matt y Spence están a punto de descubrir el horrendo secreto oculto bajo la mansión. A medida que el grupo se adentra en la colmena, llegan a la cámara controlada por la Reina Roja. Pero antes de poder entrar, se topan con uno de los sistemas de seguridad más peligrosos de Umbrella. Un potente sistema de defensa láser se activa repentinamente. Los comandos apenas tienen tiempo para reaccionar. El láser se desplaza rápidamente por el pasillo, atravesando al equipo y matando a James Sade junto con otros 3 comandos. La situación se vuelve aterradora. La Reina Roja advierte repetidamente a los supervivientes que abandonen la colmena de inmediato. Sabe que desactivar sus sistemas de seguridad podría tener consecuencias desastrosas. Pero los comandos se niegan a escuchar. Kaplan decide desactivar el sistema de la Reina Roja.
Tan pronto como lo apaga, el suministro eléctrico de toda la colmena empieza a fallar. Al principio, parece que han logrado vencer las defensas de las instalaciones, pero pronto se dan cuenta de que han cometido un error terrible. Al desactivarse el sistema de seguridad de la Reina Roja, las puertas de toda la colmena se abren automáticamente. Y tras esas puertas se encuentran los empleados infectados que antes estaban atrapados en el interior. Los trabajadores muertos e infectados empiezan a salir tambaleándose de las habitaciones y pasillos, transformados en zombies violentos por el virus T. Pero los zombies no son la única amenaza. El apagón también libera las unidades de contención que albergaban a unas criaturas aterradoras conocidas como Leakes. Estos monstruos son el resultado de los experimentos de Umbrella con el virus T. A diferencia de los zombies, que se mueven con lentitud, los Leakes son rápidos, agresivos y extremadamente peligrosos. De repente, todo el grupo se ve rodeado. Los zombies inundan los pasillos mientras los monstruosos Leakes comienzan a atacar desde las sombras. Los comandos luchan desesperadamente, tratando de protegerse y encontrar una salida de la colmena. En medio del caos, JD es atacado y muere. Los supervivientes restantes logran escapar, pero el grupo ya no permanece unido. Se dispersan por las instalaciones mientras intentan sobrevivir desesperadamente a la creciente horda de criaturas infectadas. Mientras tanto, Rain pierde las llaves de las esposas de Matt durante la confusión. Matt ve una oportunidad de inmediato. Aprovechando el caos que le rodea, consigue hacerse con las llaves y las utiliza para liberarse de las esposas. Ahora que ya no está inmovilizado, Matt tiene la oportunidad de escapar. Pero con la colmena llena de zombies, letales Leakes y sistemas de seguridad que fallan, salir con vida será mucho más difícil de lo que nadie imaginaba. Mientras los supervivientes luchan por encontrar una salida de la colmena, Alice empieza a experimentar extraños destellos de su pasado. Recuerdos que habían quedado totalmente enterrados en su mente comienzan a aflorar poco a poco. Empieza a recordar fragmentos de su vida, su vínculo con la mansión y la operación secreta relacionada con Umbrella. Sin embargo, antes de que pueda comprender plenamente el significado de esos recuerdos, otro descubrimiento aterrador lo cambia todo. Matt se encuentra con su hermana, Lisa. Al principio, queda conmocionado al verla con vida dentro de las instalaciones, pero pronto se da cuenta de que ella ha sido infectada por el virus T y se ha convertido en uno de los zombies que deambulan por la colmena. Lisa ataca a Matt, poniéndolo en peligro inminente. Alice interviene y lo salva antes de que la Lisa infectada pueda matarlo. Más tarde, Matt revela finalmente la verdad sobre su relación con Lisa. Él y su hermana no eran empleados comunes de Umbrella, eran activistas medioambientales que investigaban a la corporación y sus actividades secretas. Lisa se había infiltrado en secreto en Umbrella para obtener pruebas de los experimentos biológicos ilegales de la compañía. Su objetivo era sacar a la luz las actividades de Umbrella, sacar las pruebas de las instalaciones y, en última instancia, contribuir a derribar la corporación. Mientras Matt explica esto, Alice se da cuenta de que la historia de Lisa está relacionada con sus propios recuerdos perdidos. Alice recuerda que ella había sido el contacto de Lisa dentro de la colmena. Sabe que participó ayudando a Lisa en su misión secreta, pero decide no revelar esta información a Matt. Mientras tanto, los supervivientes restantes logran reunirse en la cámara de la Reina Roja. Se dan cuenta de que su situación se vuelve cada vez más desesperada. La colmena cuenta con un sistema de seguridad automático que acabará sellando de nuevo las instalaciones, atrapando a cualquiera que permanezca en su interior. El grupo solo dispone de una hora para escapar antes de que el sistema los deje encerrados. Alice y Kaplan deciden que su mejor opción es reactivar a la Reina Roja. Vuelven a poner en marcha la inteligencia artificial e intentan aprovechar su conocimiento de la colmena para encontrar una salida segura. Sin embargo, no confían plenamente en la Reina Roja. Para asegurarse de que la inteligencia artificial coopere, Alice y Kaplan preparan un sistema de apagado remoto que puede activarse si la Reina Roja se vuelve contra ellos. Ahora se enfrentan a un trato peligroso. La Reina Roja conoce la colmena mejor que nadie y podría ser su única oportunidad para encontrar una salida. Pero, al mismo tiempo, los supervivientes saben que están tratando con una inteligencia artificial que estuvo dispuesta a matar a todos los que se encontraban en las instalaciones para contener el virus T. Con solo una hora restante,
Alice y los demás deben seguir las instrucciones de la Reina Roja y encontrar una salida antes de que la colmena los selle en su interior para siempre. Los supervivientes avanzan por los túneles de mantenimiento, intentando desesperadamente escapar de la colmena antes de que el sistema de seguridad los deje encerrados. Pero el peligro está lejos de haber terminado. Mientras se desplazan por los túneles oscuros y estrechos, un grupo de zombies los embosca repentinamente. Los supervivientes contraatacan, tratando desesperadamente de abrirse paso a través de la horda de infectados. Entonces ocurre algo aún más aterrador. JD, que ya había muerto anteriormente, reaparece de repente como un zombie reanimado. Ataca a Rain y logra morderla. Rain se ve obligada a tomar una decisión terrible. Dispara a JD hasta matarlo de nuevo, logrando finalmente detener sus ataques contra los demás. Los supervivientes siguen corriendo y finalmente logran llegar a una zona más segura. Sin embargo, descubren que Kaplan ha desaparecido. Kaplan ha sido mordido por un zombie y se ha separado del grupo. Entonces, Alice recuerda algo de suma importancia. Recuerda que en algún lugar del laboratorio debería haber un antivirus capaz de revertir los efectos del virus T. El grupo lo busca, con la esperanza de que pueda salvar a cualquiera que haya sido infectado. Pero, al llegar al laboratorio, no encuentran el antivirus por ninguna parte. Ese hallazgo conduce a otra revelación impactante. Por fin, los recuerdos de Spence empiezan a regresar. De repente, recuerda exactamente qué sucedió antes de que se sellara la colmena. Spence no era una víctima inocente. Él fue quien robó el virus T en primer lugar. Peor aún, liberó deliberadamente el virus dentro de la colmena. Su plan consistía en robar el virus y aprovechar el caos resultante para escapar con las valiosas muestras biológicas. Spence también había escondido tanto el virus T como el antivirus a bordo del tren. Ahora que ha recuperado la memoria, Spence se vuelve contra los demás. Pero, antes de poder llevar a cabo su plan, un zombie lo muerde. A pesar de estar infectado, Spence logra encerrar a Alice y a los demás en el laboratorio. Luego va en busca del antivirus, con la esperanza de usarlo para salvarse. Spence encuentra el antivirus, pero antes de poder escapar, es atacado por un like. La criatura lo mata y deja el antivirus allí. Mientras tanto, la Reina Roja hace una oferta aterradora a Alice y Matt. Revela que Rain ha sido infectada por el virus T. La Reina Roja les dice que, si matan a Rain, les perdonará la vida a ellos. La situación se convierte en un dilema moral desgarrador. Rain se está infectando lentamente, y los demás deben decidir si están dispuestos a matar a uno de los suyos para salvarse. Antes de que puedan tomar una decisión, se corta la electricidad de repente. La oscuridad sume de nuevo las instalaciones en el caos. Entonces, Kaplan aparece inesperadamente. Ha logrado sobrevivir y revela que desactivó a la Reina Roja para abrir las puertas del laboratorio y liberar a los demás. Con el camino despejado, Alice, Matt y los supervivientes restantes corren hacia el tren. Alice recuerda que ha dejado atrás el antivirus y regresa para recuperarlo, pero le aguarda una última amenaza. Spence, ahora reanimado tras su muerte, ataca a Alice a bordo del tren. Alice contraataca y logra acabar con él de una vez por todas. Con el antivirus finalmente en su poder, Alice tiene ahora la oportunidad de salvar a Rain, que está infectada. Sin embargo, los efectos del virus ya se están propagando y el tiempo se agota. Los supervivientes finalmente llegan al tren, con la esperanza de haber escapado de lo peor de la pesadilla dentro de la colmena. Alice usa rápidamente el antivirus en Rain y Kaplan, inyectándoles la sustancia con la esperanza de revertir los efectos del virus T. Por un momento, parece que tienen una oportunidad, pero su alivio dura poco. De repente, el like ataca al grupo. La criatura se abalanza violentamente sobre ellos, arañando a Matt y sembrando el caos. Kaplan intenta defenderse, pero el like logra matarlo antes de que pueda escapar. Alice se niega a rendirse. Se enfrenta a la criatura y logra someterla, deteniendo la amenaza inmediata. Pero les espera otra tragedia. El antivirus no ha curado a Rain. En cambio, la infección ha avanzado demasiado y Rain ya se ha transformado en zombie. De repente, ataca a Matt. Matt se da cuenta de que la mujer que lo ataca ya no es la Rain que conocía. Sin otra opción, la mata a tiros. Rain se desploma, dejando a Matt devastado. El grupo ha perdido a otro miembro. A pesar de su desesperado intento por usar el antivirus,
El virus se ha cobrado otra víctima. Alice y Matt son ahora de los pocos supervivientes que quedan, pero su huida de la colmena ha tenido un precio terrible. De vuelta en la mansión, Alice y Matt creen que por fin han escapado de la pesadilla vivida en la colmena. Pero su calvario está lejos de terminar. La herida de Matt empieza a cambiar de repente. La lesión que sufrió durante el ataque muestra extraños signos de mutación, lo que indica que el virus podría estar afectando ya a su organismo. Alice se da cuenta de que Matt podría estar infectado. Rápidamente se prepara para administrarle el antivirus, con la esperanza de detener la infección antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, antes de que Alice pueda inyectárselo, se ven rodeados por un equipo de científicos de Umbrella. Los científicos toman el control de la situación y capturan tanto a Alice como a Matt. Alice no tiene oportunidad de defenderse. Entonces, los científicos revelan algo aterrador. No se llevan a Matt simplemente para tratarlo. Umbrella tiene otros planes para él. Debido a los cambios que experimenta su cuerpo, Matt ha sido seleccionado para el proyecto Némesis, un experimento secreto de Umbrella diseñado para transformar a un ser humano en una poderosa arma biológica. Al mismo tiempo, Umbrella planea reabrir la colmena. A pesar de la muerte de todos los que estaban dentro y del aterrador brote ocurrido allí, la corporación quiere enviar investigadores de nuevo a las instalaciones para descubrir qué sucedió exactamente y recuperar cualquier información valiosa que aún quede. Alice observa impotente cómo se llevan a Matt. Puede que la pesadilla bajo Raccoon City haya terminado por el momento, pero Umbrella ya se prepara para algo aún más peligroso. Algún tiempo después, Alice recupera por fin el conocimiento. Despierta en el hospital de Raccoon City, fuertemente atada a una camilla de exploración. No tiene idea de cuánto tiempo ha estado inconsciente ni de qué le ha sucedido. Tras forcejear para liberarse, Alice logra escapar del hospital. Pero al salir al exterior, se encuentra con una imagen impactante. Raccoon City ha quedado devastada. Las calles están desiertas, los edificios están dañados y toda la ciudad parece haberse sumido en el caos. Lo que antes era una ciudad bulliciosa se ha transformado en un aterrador escenario de desolación. Alice comprende que lo que ocurrió en la colmena se ha extendido mucho más allá de las instalaciones subterráneas. Sabe que no podrá sobrevivir sin protección. Mientras recorre las calles abandonadas, Alice se topa con un coche de policía vacío. En su interior, encuentra una escopeta. Toma el arma, consciente de que podría necesitarla para defenderse de lo que sea que la aguarde en la ciudad en ruinas. Armada y sola, Alice se adentra en Raccoon City, sin saber que la pesadilla no ha hecho más que crecer. La película cuenta con un reparto sólido, en el que varios actores interpretan personajes clave de la historia. Milla Jovovich encarna a Alice, la protagonista de la película. Alice despierta sin recuerdos de su pasado y descubre gradualmente su vínculo con la misteriosa colmena y la corporación Umbrella. A medida que avanza la historia, se convierte en la superviviente más fuerte del grupo y asume la responsabilidad de luchar contra las criaturas infectadas y buscar una salida. Michelle Rodríguez interpreta a Rain Ocampo, una comando de Umbrella dura y experimentada. Rain forma parte del equipo enviado a la colmena y pronto demuestra que está dispuesta a luchar para protegerse a sí misma y a los demás. Su personaje se convierte en uno de los miembros fundamentales del grupo durante la lucha por la supervivencia. Eric Mavius interpreta a Matthew "Matt" Addison, un agente de policía que se ve envuelto en la investigación de la colmena. Aunque inicialmente afirma haberse trasladado hace poco al departamento de policía de Raccoon City, en realidad está vinculado a una operación secreta contra Umbrella. Su investigación también está relacionada con su hermana Lisa, quien trabajaba para sacar a la luz los experimentos ilegales de Umbrella. James Purefoy interpreta a Spence Parks, el supuesto marido de Alice y el hombre hallado con amnesia dentro del tren. A medida que regresan los recuerdos de Alice, se revela también el pasado de Spence, exponiendo su conexión con la liberación del virus T y el desastre ocurrido en el interior de la colmena. Martín Cruz interpreta a Chad Kaplan, uno de los comandos de Umbrella enviados a la colmena. Kaplan posee grandes habilidades informáticas y tecnológicas, lo que lo convierte en un miembro importante del equipo. Ayuda al grupo a lidiar con los sistemas de seguridad de la colmena y desempeña un papel crucial a la hora de desactivar a la Reina Roja y abrir las puertas del laboratorio. Sus conocimientos y su rapidez mental resultan esenciales cuando los supervivientes intentan escapar de las instalaciones.
Indra Ove interpreta a la señora Black, miembro del equipo de Umbrella que participa en la peligrosa misión relacionada con la colmena. Su personaje forma parte del grupo vinculado a las operaciones secretas de la corporación y a la investigación sobre el brote. Anna Bolt encarna a la doctora Green, una de las científicas asociadas a la colmena. Como investigadora de Umbrella, la doctora Green está vinculada a los experimentos de alto secreto que se llevan a cabo en las instalaciones subterráneas, incluida la investigación sobre el virus T. Joseph May interpreta al Dr. Blue, otro científico que trabaja en la operación de investigación secreta de Umbrella. Su personaje representa al personal científico involucrado en los experimentos y estudios que tienen lugar dentro de la colmena. Robert Tannion aparece como el Dr. Brown, otro miembro del equipo científico de la colmena. Al igual que los demás investigadores, forma parte del equipo que trabaja en las instalaciones subterráneas de Umbrella antes de que el brote del virus te convierta el laboratorio en una trampa mortal. Eike Makatz interpreta a la doctora Lisa Addison, hermana de Matt Addison y figura importante en la historia. Lisa trabaja en secreto contra Umbrella y participa en un intento de sacar a la luz los experimentos ilegales de la corporación. Su conexión con Alice también cobra relevancia a medida que esta última comienza a recuperar sus recuerdos perdidos. Stephen Billington encarna al Sr. Guite, uno de los miembros del equipo vinculado a las operaciones de Umbrella en la colmena. Forma parte del personal involucrado en los peligrosos sucesos que rodean a las instalaciones subterráneas y al brote del virus T. Fiona Glascott interpreta a la señora Gold, otra integrante del personal de Umbrella asociada a la colmena. Su personaje forma parte del grupo atrapado en el catastrófico brote provocado por el virus T. Pasquale Aleardi aparece como J.D. Salinas, uno de los comandos de Umbrella que acompaña al equipo de James Sade al interior de la colmena. J.D. lucha junto al grupo mientras intentan sobrevivir a los zombies y otras criaturas liberadas por las instalaciones. Su destino es trágico. Es atacado durante la huida y posteriormente reanimado como zombie, lo que obliga a Rain a acabar con él. Liz May Brise interpreta a Olga Danilova, un personaje vinculado a los sucesos de la colmena y a las operaciones secretas de Umbrella. Su papel suma un miembro más al grupo atrapado en las consecuencias mortales del brote del virus T. Jason Isaacs aparece como un médico sin nombre y también se encarga de la narración de la película. Su personaje está asociado a la vertiente científica y médica de las operaciones de Umbrella, mientras que su narración ayuda a introducir el misterioso mundo que rodea a la colmena y los peligrosos experimentos de la corporación. Michaela Dike interpreta a la Reina Roja, el sistema de inteligencia artificial altamente avanzado de la colmena. Aunque la Reina Roja es un programa informático y no un personaje humano, desempeña un papel fundamental en la historia. La Reina Roja controla los sistemas de seguridad de la colmena y toma medidas extremas tras detectar el brote del virus T. Sella todas las instalaciones y mata a quienes se encuentran en su interior para evitar que la infección se propague al exterior. A lo largo de la historia, la Reina Roja advierte repetidamente a Alice y a los comandos supervivientes sobre los peligros que acechan en la colmena. Sus acciones pueden parecer crueles, pero, desde su perspectiva, todo lo que hace tiene como objetivo contener el virus y evitar una catástrofe mundial. El desarrollo de la película Resident Evil comenzó en enero de 1997, cuando la productora alemana Constantin Film adquirió los derechos para crear una adaptación de acción real de la popular saga de videojuegos. Poco después, el estudio contrató al guionista Alan B. M.C. Elroy para desarrollar el guión. En aquel entonces, M.C. Elroy también trabajaba en la adaptación cinematográfica de otro famoso videojuego, Doom. Aunque su guión para Resident Evil fue finalmente rechazado, ofrece una perspectiva interesante de cuán diferente podría haber sido la primera versión de la película. En junio de 1998, la revista PlayStation Magazine publicó un artículo sobre el guión de M.C. Elroy. El texto se describía como una mezcla muy violenta de acción y terror que se mantenía relativamente fiel a la atmósfera del juego original Resident Evil. Sin embargo, M.C. Elroy introdujo varios cambios importantes en la historia del juego. Por ejemplo, su versión no incluía a la corporación Umbrella ni a la organización STRS. En su lugar, la trama se centraba en un equipo de fuerzas especiales enviado por el gobierno para rescatar a unos científicos atrapados en un laboratorio situado bajo una mansión. Antes de la llegada de este equipo, ya se había enviado una unidad SWAT a las instalaciones.
pero el equipo SWAT fue completamente aniquilado. Entonces se envió a los soldados de fuerzas especiales para averiguar qué había sucedido y rescatar a los científicos. No obstante, una vez dentro del laboratorio de la mansión, empezaron a darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. La misión en sí era una trampa. Los soldados acabaron descubriendo que no eran simples rescatadores. Habían sido enviados deliberadamente a las instalaciones porque formaban parte de un horripilante experimento médico. En esta versión de la historia, los personajes se dan cuenta gradualmente de que ellos mismos se han convertido en sujetos de experimentación. El guión de M.C. Elroy también incluía a muchos de los personajes y monstruos principales del videojuego original, trasladando criaturas y elementos del juego a la película propuesta. Sin embargo, a pesar de sus similitudes con el material original, Constantin Film terminó rechazando el guión de M.C. Elroy. Esto significaba que la película Resident Evil tendría que pasar por otra etapa de desarrollo antes de llegar a la versión que el público vio finalmente en la gran pantalla. En 1998, el proyecto cinematográfico de Resident Evil dio un giro importante cuando el legendario cineasta de terror George A. Romero se involucró en él. Ese mismo año, Romero dirigió un anuncio televisivo para el videojuego Resident Evil 2 **. Aunque el anuncio solo se emitió en Japón, causó una gran impresión en Sony. La participación de Romero tenía sentido, ya que contaba con una larga trayectoria en el cine de terror de zombies y el propio Resident Evil había recibido una fuerte influencia de dicho género. Shinji Mikami, director del juego original Resident Evil, era admirador de la obra de Romero y se había inspirado en sus películas. Tras ver el anuncio de Resident Evil 2 * realizado por Romero, Sony le propuso escribir y dirigir la película de acción real de Resident Evil. Romero quiso conocer el juego a fondo antes de escribir el guión. Según relató, pidió a su secretaria que jugara el título original completo y grabara la partida para poder estudiarla detenidamente mientras desarrollaba el guión. Su guión se ajustaba mucho más al videojuego original que algunas de las versiones anteriores. La historia se basaba principalmente en el primer juego de Resident Evil e incluía a muchos de sus personajes más destacados. Se planeó que Chris Redfield y Jill Valentine fueran los dos protagonistas principales. La versión de Romero también les otorgaba una relación sentimental, añadiendo un elemento personal a su colaboración mientras se enfrentaban a los horrores del interior de la mansión. También se incluyeron otros personajes conocidos de los videojuegos. Barry Burton formaba parte de la historia, junto con Rebecca Chambers, Ada Wong y Albert Wesker. Por tanto, el guión se diseñó para trasladar directamente a la gran pantalla el mundo y los personajes del juego original, manteniendo al mismo tiempo la atmósfera oscura, los elementos de terror y supervivencia, y las aterradoras criaturas que habían hecho tan popular a Resident Evil. Sin embargo, a pesar de la estrecha relación de Romero con el género de terror y de su conocimiento del juego, su guión no llegó a convertirse en la película definitiva de Resident Evil que el público vio en 2002. El final de la versión de Resident Evil de George A. Romero estaba planeado para ser muy similar al del videojuego original. Romero quería que la película se mantuviera fiel al material original, llevando a la gran pantalla la atmósfera, los personajes, las criaturas y los acontecimientos clave del juego. Para ayudar a visualizar las criaturas de la película, Romero contrató al legendario dibujante de cómics Bernie Wrightson para crear arte conceptual. Wrightson realizó varios diseños de los monstruos de la película, incluidas diversas versiones del Tyrant. Sus diseños se basaban tanto en la apariencia de la criatura en el juego original como en la descripción del Tyrant que figuraba en el guión de Romero. El Tyrant estaba destinado a ser una de las principales amenazas en la versión de la película de Romero, y las ilustraciones de Wrightson ayudaron a los cineastas a hacerse una idea de cómo podría lucir la criatura en una adaptación de acción real. Romero siguió trabajando en el proyecto durante bastante tiempo. En una entrevista concedida a Fangoria en 2002, reveló que había escrito aproximadamente 5 o 6 borradores diferentes del guión. Sin embargo, ninguna de esas versiones llegó a aprobarse. Robert Kulzer, quien participó en la producción de la película, explicó más tarde que, en realidad, consideraba bueno el guión de Romero. No obstante, opinaba que si se hubiera llevado a cabo tal como estaba escrito, la película probablemente habría recibido una clasificación NC-17 debido a su violencia extrema y a su contenido de terror gráfico. Eso supuso un gran problema para la producción.
Los responsables del proyecto buscaban una película que pudiera llegar a un público más amplio, y una clasificación NC-17 habría limitado considerablemente su distribución en cines y su potencial comercial. Existía otra razón importante por la que los guiones anteriores acabaron siendo rechazados. Los productores consideraban que Alan B. McElroy había hecho un buen trabajo con su guión, pero opinaban que el factor temporal se había convertido en un inconveniente. Para cuando se terminó el guión de McElroy, el videojuego Resident Evil 2 ya había salido al mercado. A los productores les preocupaba que una película basada exclusivamente en el primer juego pudiera parecer anticuada. Por ello, decidieron alejarse de una adaptación fiel y directa del juego original. El proyecto siguió evolucionando a través de diversos guionistas y conceptos hasta que Paul W.S. Anderson desarrolló la historia que finalmente se convertiría en la película de 2002. En lugar de adaptar directamente a los protagonistas del juego, la película final introdujo a Alice como personaje central y creó una nueva historia que tomaba elementos de los dos primeros juegos, al tiempo que establecía su propia identidad. Más tarde, Romero explicó que su guión de Resident Evil contaba con el respaldo de varias personas de Capcom, la compañía responsable de los videojuegos originales, y de miembros de Constantin Film. Sin embargo, a pesar de ese apoyo, el guión fue finalmente rechazado por el máximo responsable de Constantin, Bernd Eichinger. Esta decisión supuso que la versión de Resident Evil de Romero nunca llegara a producirse y que la película acabara tomando un rumbo completamente distinto. Durante muchos años, fue difícil para los aficionados consultar el guión descartado de Romero en su totalidad. La situación cambió en 2019, cuando el sistema de bibliotecas de la Universidad de Pittsburgh adquirió el archivo George A. Romero. La colección contenía una gran cantidad de material relacionado con el trabajo de Romero en Resident Evil. Entre los documentos se encontraban varias copias del guión de Romero para Resident Evil, así como un primer borrador del guión de Alan B. McElroy, fechado el 29 de mayo de 1997. Estos documentos brindaron a aficionados e investigadores la oportunidad de estudiar las distintas versiones de la película que se habían barajado antes de que el guión definitivo de Paul W.S. Anderson sirviera de base para el filme de 2002. Los guiones de Romero y McElroy también ofrecen una perspectiva interesante sobre los cambios drásticos que experimentó el proyecto durante su desarrollo. Inicialmente, los cineastas contemplaron adaptaciones mucho más directas de los juegos, antes de decidir finalmente crear una historia nueva centrada en Alice. La versión descartada de Romero siguió siendo una pieza fascinante de la historia de Resident Evil, especialmente debido a su reputación como una de las figuras más influyentes del cine de zombies. El interés por esta adaptación no realizada persistió durante años y acabó dando lugar a un documental que explora la versión de Resident Evil ideada por Romero. El documental se estrenó en formato digital el 7 de enero de 2025, permitiendo al público conocer más detalles sobre el guión que desarrolló Romero y sobre la versión de la película que nunca llegó a los cines. En el año 2000, el proyecto cinematográfico de Resident Evil experimentó otro cambio importante cuando el director Jaime Blanc se vinculó a una nueva versión de la adaptación. A diferencia de algunos intentos anteriores, que se centraban en gran medida en los acontecimientos del juego original Resident Evil, la versión propuesta por Blanc se inspiraría más en Resident Evil 2 y Resident Evil 3, Nemesis. Esto significaba que la historia podría haber trascendido el escenario de la mansión aislada e incorporar más elementos del brote que ocurría en Raccoon City. Según se informó, el concepto propuesto implicaba que el equipo STRS se enfrentara a un brote masivo de zombies que se propagaba por la ciudad, combinando elementos de la segunda y tercera entrega. Sin embargo, la versión de la película de Blanc no avanzó mucho en su desarrollo y acabó siendo descartada. El proyecto pronto daría otro giro inesperado. Constantin Film terminó involucrándose en el proyecto Undead de Paul W.S. Anderson, el cual se reelaboraría para convertirse en el guión de Resident Evil. A finales del año 2000, se anunció a Anderson como guionista y director, encaminando así su versión de la película hacia la fase de producción. Irónicamente, aunque la película de Anderson no era una adaptación directa de los juegos, tomaba prestadas varias ideas de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, Nemesis. La ciudad de Raccoon City en ruinas, el proyecto Nemesis y el despertar de Alice en un hospital tras el brote son algunos de los elementos que conectaban la película final con los juegos posteriores.
La vinculación de Paul W. S. Anderson con Resident Evil comenzó varios años antes de que la película llegara a los cines. En 1995, Anderson dirigió Mortal Kombat, que se convirtió en una de las primeras adaptaciones de videojuegos en lograr un éxito comercial significativo. El éxito de la película demostró que un videojuego podía transformarse en una exitosa película de acción para el cine y ayudó a consolidar a Anderson como un cineasta capaz de trabajar con material proveniente de videojuegos. Tras jugar al Resident Evil original, Anderson vio inmediatamente su potencial cinematográfico. La combinación de terror, acción, entornos misteriosos, monstruos y elementos de supervivencia del juego le proporcionó abundante material con el que trabajar. En lugar de escribir inmediatamente una adaptación directa, Anderson creó primero un guión titulado Undead. El propio Anderson describió Undead esencialmente como una copia de Resident Evil, ya que el guión se inspiraba enormemente en el concepto y la atmósfera del videojuego. Cuando Bernd Eichinger, director de Constantin Film, leyó el guión de Anderson, se mostró entusiasmado con el proyecto. Eichinger vio potencial en el enfoque de Anderson. Posteriormente, el guión se desarrolló hasta convertirse en la historia que finalmente daría lugar a Resident Evil. A finales del año 2000, se anunció oficialmente que Anderson sería tanto el guionista como el director. Con Anderson al mando, Resident Evil entró de nuevo en fase de preproducción, tras años de desarrollo y numerosas versiones del proyecto que habían sido descartadas. Sin embargo, Anderson tomó una decisión importante que diferenciaría su película de los videojuegos. En lugar de limitarse a utilizar los personajes principales de la saga de videojuegos, decidió crear personajes nuevos para la película. Anderson consideraba que el uso de personajes desconocidos aumentaría el suspense de la historia, ya que el público no sabría de antemano quién tenía garantizada la supervivencia. Según explicó, el suspense dependía de incógnitas como quién viviría, quién moriría y dónde residían las verdaderas lealtades de cada personaje. Si la película hubiera utilizado simplemente a los héroes ya establecidos del juego, el público familiarizado con la saga podría haber conocido de antemano su destino. Al introducir personajes como Alice, Anderson lograba mantener la imprevisibilidad del desenlace. Esta decisión acabó convirtiéndose en una de las características definitorias de la primera película de Resident Evil, permitiéndole adoptar la atmósfera y la mitología de los videojuegos al tiempo que narraba una historia propia y original. El proceso de selección del reparto para Resident Evil comenzó a tomar forma a principios de 2001. Michelle Rodríguez, James Purefoy y Milla Jovovich fueron algunos de los primeros actores destacados en unirse oficialmente al proyecto. Finalmente, se eligió a Milla Jovovich para interpretar a Alice, la protagonista de la película, mientras que Michelle Rodríguez fue seleccionada para el papel de Reino Campo, una de las integrantes del comando fuertemente armado enviado a La Colmena de Eve. James Purefoy se unió al reparto como Spence Parks, el misterioso esposo de Alice. Los responsables de la película habían considerado inicialmente a otro actor para el papel de Matt Addison. David Boreanaz, muy conocido por su papel en la serie de televisión Ángel, era la opción inicial para interpretar al agente de policía. Sin embargo, decidió mantenerse centrado en su trabajo en la serie y rechazó el papel principal. Se habló de que Boreanaz interpretara un papel menor en la película, pero finalmente decidió no participar en ella en absoluto. El papel de Matt Addison recayó entonces en Eric Mavius, quien fue seleccionado en marzo de 2001. Por esa misma época, la actriz alemana Eike Makatz se unió al reparto en el papel de Lisa Addison, la hermana de Matt. Lisa trabaja en La Colmena de Eve, la instalación secreta de Umbrella, y se convierte en un vínculo clave entre Matt, Alice y los sucesos relacionados con el brote del virus T. Mientras se conformaba el elenco, Milla Jovovich también comenzó a prepararse físicamente para el exigente papel de Alice. Dado que su personaje participaría en numerosas secuencias de acción y combates a lo largo de la película, Jovovich se sometió a un entrenamiento de artes marciales para prepararse para el papel. Su entrenamiento estuvo a cargo del actor y artista marcial Robin So, quien la ayudó a desarrollar las habilidades físicas necesarias para el personaje. Esta preparación contribuyó a consolidar a Alice como una heroína de acción competente y sentó las bases para la evolución del personaje a lo largo de la saga cinematográfica Resident Evil. El rodaje principal de Resident Evil comenzó oficialmente el 5 de marzo de 2001, marcando el inicio de la producción central de la película.
Gran parte del filme se rodó en Berlín, Alemania. Aproximadamente la mitad de la producción tuvo lugar en los estudios Adlershof y en diversas localizaciones de la ciudad. Los responsables de la película utilizaron varios escenarios reales para recrear el mundo oscuro y misterioso del filme. Una de las localizaciones más importantes fue la estación de metro, U-Bahn, Bundestag de Berlín, que por aquel entonces aún no estaba terminada. Esta estación subterránea inacabada sirvió para recrear la entrada y los alrededores de La Colmena, de Ive, otorgando a la instalación secreta una auténtica apariencia subterránea. Otros lugares de rodaje incluyeron Landsberger, la antigua base militar de Krampnitz y el Palacio Schloss Lindstedt en Potsdam. Schloss Lindstedt se utilizó para las escenas de la mansión, mientras que Krampnitz aportó escenarios adicionales para la atmósfera de la película. La producción continuó por toda Alemania durante varias semanas, combinando localizaciones reales con decorados construidos específicamente en los estudios Adlershof. Los decorados del estudio fueron fundamentales para recrear La Colmena, permitiendo al equipo de producción diseñar los laboratorios, pasillos, salas de control y otros entornos subterráneos que requería la historia. El equipo de producción quería que La Colmena pareciera una instalación científica creíble, en lugar de un entorno de ciencia ficción exagerado. Esto contribuyó a crear la atmósfera fría e industrial que se convirtió en una de las señas de identidad visual de la película. El rodaje prosiguió durante la primavera de 2001 y concluyó el 19 de mayo de ese mismo año. Aunque Alemania fue el escenario principal, se rodaron secuencias adicionales que representaban la devastada Raccoon City en Toronto, Canadá. Una vez finalizado el rodaje principal, la película entró en fase de postproducción. En esta etapa, los efectos visuales, el montaje, la música, el sonido y los trabajos de acabado transformaron el material grabado en la oscura película de terror y supervivencia que el público vería en 2002. Durante su fase de desarrollo, la película llevaba originalmente el subtítulo Resident Evil: Ground Zero. En aquel momento, se planteaba la película como una precuela de los videojuegos Resident Evil. Es decir, los creadores pretendían que la historia se desarrollara antes de los acontecimientos narrados en los juegos. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se decidió eliminar dicho subtítulo. La expresión Zona Cero, *Ground Zero, había quedado fuertemente asociada al lugar de los atentados contra el World Trade Center en Nueva York, por lo que los responsables de la película decidieron que mantener ese subtítulo resultaría inapropiado. En consecuencia, la película se estrenó simplemente con el título de Resident Evil. A medida que avanzaba la producción, se fueron revelando más detalles sobre la trama. Para el 16 de marzo de 2001, la sinopsis oficial describía a los personajes de Milla Jovovich, Alice, y Michelle Rodríguez, Reino Campo, como líderes de un comando fuertemente armado. Su misión consistía en adentrarse en La Colmena, *de Ive, una instalación subterránea secreta, y detener un brote viral letal antes de que la infección pudiera propagarse al resto del mundo. Este concepto sentó las bases de la película definitiva, en la que Alice y Rain encabezan el equipo que entra en unas instalaciones ya selladas debido al brote del virus T. Otro elemento importante que se incorporó al guión fue la Reina Roja, *Red Queen. La Reina Roja es el sistema de inteligencia artificial de La Colmena y se convirtió en uno de los personajes más memorables de la película. Controla los sistemas de seguridad del complejo y adopta medidas extremas para contener el virus T. El nombre del personaje también pretendía ser una referencia literaria. La Reina Roja fue creada como un homenaje a la obra de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas y a su secuela A través del espejo. Esta conexión resultaba especialmente apropiada dado que la protagonista de la película se llama Alice. Así, los creadores utilizaron los nombres Alice y Reina Roja como referencias sutiles a las famosas historias fantásticas de Carroll, otorgándoles al mismo tiempo papeles totalmente distintos dentro del oscuro universo de ciencia ficción y terror de Resident Evil. Estos cambios ayudaron a la película a forjar su propia identidad, manteniendo a la vez vínculos con los videojuegos y sus temas recurrentes, experimentación biológica, laboratorios misteriosos, criaturas letales y la lucha por sobrevivir en condiciones extremadamente adversas. Durante la producción de Resident Evil, los responsables de la película adoptaron un enfoque interesante para crear a los zombies.
En lugar de depender exclusivamente de extras convencionales, la producción contrató a bailarines profesionales para interpretar a muchos de los muertos vivientes. Los cineastas consideraban que los bailarines poseían un control superior sobre sus cuerpos y movimientos, lo que los hacía especialmente idóneos para interpretar a zombies. Su capacidad para moverse de formas inusuales y antinaturales contribuyó a conferir a los infectados un aspecto más inquietante. Si bien la producción utilizó efectos generados por computadora para algunos de los zombies, gran parte de la apariencia de los muertos vivientes se logró mediante maquillaje práctico. Asimismo, los cineastas buscaban que los movimientos de los zombies resultaran impredecibles, evitando una coreografía excesiva. Paul W. S. Anderson otorgó a los actores una libertad considerable en sus interpretaciones. En lugar de imponerles una serie de movimientos rígidos, los animó a imaginar cómo se desplazaría un zombie según su estado particular y a actuar en consecuencia. Esto dio lugar a zombies con estilos de movimiento variados. Algunos avanzaban tambaleándose lentamente, otros se movían de forma torpe y algunos parecían más agresivos, lo que ayudó a que la horda de infectados no se sintiera artificial. Sin embargo, la producción acabó enfrentándose a un problema inesperado. Simplemente no había suficientes bailarines disponibles para representar la gran cantidad de zombies requerida para algunas escenas. Los cineastas necesitaban más personas para completar las multitudes de muertos vivientes, por lo que varios miembros del equipo de producción se pusieron frente a la cámara. Algunos ejecutivos de Capcom, la compañía detrás de los videojuegos Resident Evil, aceptaron aparecer como zombies. Varios de los productores de la película también participaron. El productor Jeremy Bolt hizo una aparición, mientras que el coordinador de especialistas de la película asumió un pequeño papel como adiestrador de perros. Incluso la novia y la hermana de Bolt participaron en la producción, apareciendo como zombies. Esto significaba que algunas de las criaturas no muertas que se veían en pantalla eran, en realidad, personas directamente involucradas en la realización de la película. Este enfoque ayudó a la producción a crear la gran cantidad de zombies necesaria. Al mismo tiempo, ofreció a los cineastas una forma práctica y memorable de poblar la colmena con los infectados. La música desempeñó un papel importante en la creación de la atmósfera oscura e inquietante de Resident Evil. La banda sonora y la música incidental de la película fueron compuestas a mediados de 2001 por Marco Beltrami y Marilyn Manson. Su colaboración unió dos estilos musicales muy diferentes. Beltrami era conocido por su trabajo en bandas sonoras cinematográficas, mientras que Manson aportó al proyecto su característico sonido industrial y electrónico. La música se diseñó para armonizar con la mezcla de terror, acción, ciencia ficción y suspenso de la película. Marilyn Manson también describió la música creada para Resident Evil como más electrónica que gran parte de su obra anterior. Este enfoque electrónico encajaba especialmente bien con la película, ya que gran parte de la historia transcurre en La Colmena, un laboratorio subterráneo de alta tecnología controlado por la inteligencia artificial conocida como la Reina Roja. La combinación de sonidos electrónicos, elementos atmosféricos oscuros y una dramática orquestación ayudó a reforzar la sensación de que los personajes estaban atrapados en una peligrosa instalación tecnológica. Así, la banda sonora se convirtió en una parte importante de la identidad de la película, ayudando a generar tensión durante los encuentros de los personajes con los zombies, los líques y los mortales sistemas de seguridad de la colmena. Aunque Resident Evil creó su propia trama e introdujo a Alice como nueva protagonista, los cineastas incluyeron numerosas referencias y elementos de los videojuegos. Varias ideas se tomaron específicamente de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, Nemesis. Una de las referencias más claras aparece casi al final de la película, cuando Alice despierta en el hospital de Raccoon City. Descubre que la ciudad ha sido devastada por un brote viral, lo que establece una conexión directa con los acontecimientos y la atmósfera de los juegos posteriores, en los que Raccoon City se ve desbordada por el virus T. La película también incluye varias referencias reconocibles al universo de Resident Evil. La corporación Umbrella desempeña un papel central en la historia, tal como ocurre en los juegos. El filme también introduce el programa Nemesis, que cobra especial importancia cuando Matt es capturado por Umbrella y seleccionado para el experimento. Otra referencia interesante aparece en el tren subterráneo. El tren lleva el nombre Alexis 5000.
Este nombre guarda relación con los juegos, ya que hace referencia tanto a un tren similar que aparece en Resident Evil 2 como a Alexia Ashford, la principal antagonista de Resident Evil Code, Verónica. También hay un coche patrulla que Alice encuentra en las calles abandonadas de Raccoon City. Ella toma una escopeta del vehículo para protegerse, y los espectadores pueden ver el logotipo de STRS en el capó. STRS, Servicio de Tácticas Especiales y Rescate, es una de las organizaciones más reconocibles de los juegos originales de Resident Evil. Otra referencia sutil tiene que ver con el actor Jason Isaacs. Isaacs aparece en la película sin figurar en los créditos, interpretando a un médico enmascarado sin nombre. El personaje fue diseñado como una referencia a William Birkin, uno de los científicos y antagonistas más importantes de los juegos de Resident Evil. Curiosamente, las películas posteriores de Resident Evil introdujeron un personaje llamado Dr. Isaacs, interpretado por Ian Glenn. Al parecer, el nombre de dicho personaje se inspiró en Jason Isaacs. Estos detalles demuestran que, aunque la película de 2002 no adaptó directamente a los personajes principales ni la trama del juego, sus creadores la llenaron deliberadamente de referencias a los mismos. Así, la película funciona como una historia propia a la vez que conecta discretamente con la mitología más amplia de Resident Evil mediante nombres, organizaciones, lugares, criaturas y detalles visuales familiares. Los cineastas también incluyeron varias referencias menores a los juegos originales de Resident Evil, ofreciendo a los seguidores de larga data numerosos detalles que reconocer. Al principio de la película, Alice examina los alrededores de la mansión y se fija en un grupo de cuervos. Aunque estas aves puedan parecer un elemento común del entorno, en realidad constituyen una referencia sutil a los videojuegos. Los cuervos aparecen como enemigos secundarios a lo largo de la saga Resident Evil y pueden atacar al jugador por sorpresa. Otra referencia interesante surge cuando Alice descubre una fotografía de su supuesta boda con Spence. La fotografía presenta un estilo muy similar al de las imágenes que aparecían en el juego original de Resident Evil. Está en blanco y negro, y las personas en primer plano aparecen claramente separadas o superpuestas sobre el fondo. Este estilo visual era una de las características distintivas de la presentación del juego original. Por tanto, recrearlo en la película fue otra forma sutil de vincular el filme con su material de origen. Hacia el final de la película, también aparece una referencia relacionada con un periódico. Cuando la historia llega a su desenlace, se puede ver un titular en la esquina superior derecha que dice: Horror en Raccoon City. Más víctimas mortales. Esta es una referencia visual directa a un periódico que aparecía durante la secuencia de apertura censurada del juego original Resident Evil. Ese mismo periódico también aparecía en el prólogo de la novela Resident Evil, The Umbrella Conspiracy, lo que vincula aún más la película con el universo más amplio de Resident Evil. Otra referencia pequeña, pero cuidadosamente diseñada, aparece cerca del comienzo de la película. Mientras explora la mansión, Alice examina una estatua después de que el viento se lleva repentinamente la cubierta que la ocultaba. El diseño de esta estatua se asemeja mucho al de una estatua que se encuentra en el interior de la mansión del juego original Resident Evil. Ninguno de estos detalles es esencial para comprender la trama de la película, pero claramente se incluyeron como conexiones visuales con los videojuegos. En conjunto, los cuervos, la fotografía, el titular del periódico y la estatua ayudan a que la película se sienta conectada con el mundo que los jugadores veteranos de Resident Evil ya conocían, a pesar de que Alice y la trama principal de la película fueron creadas específicamente para el filme. Mientras Alice, Matt, Rain y Kaplan regresan a la cámara de la Reina Roja, atraviesan el mismo pasillo donde varios miembros del equipo de comando habían muerto anteriormente a manos del letal sistema de seguridad láser. Pero algo resulta extraño. Los cuerpos han desaparecido. Kaplan se percata de que los 4 comandos que habían muerto brutalmente en el pasillo han desaparecido por completo. No hay rastro de sus cuerpos, a pesar de que el grupo los había dejado allí anteriormente. La película nunca ofrece una explicación realista sobre qué sucedió con los restos. En su lugar, este extraño detalle se incluyó deliberadamente como una referencia a los videojuegos de Resident Evil. En los juegos, cuando los jugadores eliminaban enemigos y regresaban más tarde a una zona, los cuerpos podían desaparecer. Esto se debía en gran medida a una limitación técnica de los juegos, pero los cineastas lo convirtieron en un guiño sutil y un homenaje para los seguidores de la saga.
Otra referencia importante aparece durante la huida final de los supervivientes de la colmena. Mientras Alice y los demás luchan desesperadamente por ponerse a salvo mientras son perseguidos por el aterrador Like, deben lidiar con una cuenta atrás. La presión de contar con un tiempo limitado antes de que las instalaciones queden selladas genera el mismo tipo de urgencia que se experimentaba en el juego original Resident Evil. El primer juego es famoso por terminar con una cuenta atrás de 5 minutos, durante la cual el jugador debe derrotar al jefe final y escapar antes de que las instalaciones sean destruidas. La película reproduce deliberadamente esta estructura al combinar la presión del tiempo con una batalla final contra una criatura poderosa. Así, aunque Resident Evil narra una historia nueva protagonizada por Alice y los comandos de Umbrella, momentos como la desaparición de los cadáveres y la huida contra reloj demuestran cómo Paul W.S. Anderson incorporó pequeños elementos de la jugabilidad en la película a modo de homenaje a los juegos originales. Paul W.S. Anderson también se esforzó deliberadamente por lograr que la película tuviera la estética y la atmósfera de los juegos de Resident Evil. Los juegos originales eran célebres por sus inusuales ángulos de cámara fijos. En lugar de seguir a los personajes con una cámara en constante movimiento, el juego situaba la cámara en puntos específicos del entorno, generando suspense al mostrar solo una parte de la zona y dejando, en ocasiones, las amenazas justo fuera del campo de visión del jugador. Anderson trasladó ideas visuales similares a la película. Por ejemplo, durante el enfrentamiento entre Alice y el guardia de seguridad, la cámara emplea ángulos diseñados para imitar la perspectiva del juego. La escena no se percibe tanto como una secuencia de acción convencional, sino más bien como si el espectador estuviera viendo una versión de acción real de un enfrentamiento del videojuego. Anderson habló específicamente sobre el uso de ángulos y planos de cámara que evocaban deliberadamente los juegos. Uno de los ejemplos más reconocibles aparece casi al principio de la película. Se muestra al público un primer plano extremo del ojo de Alice. Este plano pretendía ser una referencia visual directa a la imagen de la pantalla de título del Resident Evil original, en la que un ojo cobraba gran protagonismo. Los responsables de la película también recurrieron al sonido y a la atmósfera para hacer referencia al primer juego. Cuando Alice despierta y oye un sonido inquietante e inexplicable, el momento evoca la forma en que el juego original utilizaba ruidos extraños, sonidos lejanos y amenazas invisibles para transmitir al jugador la sensación de que algo peligroso podía estar cerca. Este aspecto era fundamental en el diseño de terror del juego original. Dado que la cámara a menudo solo mostraba una parte limitada del entorno, los jugadores podían oír algo antes de verlo realmente, lo que generaba suspense e incertidumbre. Por tanto, aunque Resident Evil no fue una adaptación directa de la trama del juego, Anderson intentó recrear la experiencia de jugarlo mediante la composición visual, la colocación de la cámara, el sonido y el suspense. Estas decisiones ayudaron a que la película de 2002 se sintiera conectada con el juego original, aun cuando sus personajes y su historia fueran diferentes. Y así llegamos al final de Resident Evil. Puede que Alice haya sobrevivido a la pesadilla en el interior de la colmena, pero el descubrimiento de una Raccoon City devastada deja claro que el verdadero horror no ha hecho más que empezar. Con la propagación del virus T, la continuación de los experimentos de Umbrella y el traslado de Matt para someterlo al aterrador programa Nemesis, Alice está a punto de enfrentarse a una amenaza aún mayor. Su lucha por la supervivencia está lejos de terminar, y esto es solo el comienzo de la saga Resident Evil. Bienvenidos a la historia de Resident Evil, la película de acción y terror de 2002 que llevó a la gran pantalla el aterrador mundo de la legendaria franquicia de videojuegos. Desde la misteriosa colmena oculta bajo Raccoon City hasta el letal virus T, los zombies, las criaturas aterradoras y los oscuros experimentos de la corporación Umbrella, esta es una historia repleta de secretos, traición y supervivencia. Así pues, volvamos al principio y descubramos la historia completa de Resident Evil. Resident Evil es una película de acción y terror de 2002, escrita y dirigida por Paul W.S. Anderson. Está protagonizada por Milla Jovovich en el papel de Alice, junto a Michelle Rodríguez, Eric Mavius, James Purefoy, Martin Cruz y Colin Salmon. La película es la primera entrega de la franquicia cinematográfica Resident Evil y se basa libremente en la popular serie de videojuegos del mismo nombre.
Aunque la historia no es una adaptación directa de ningún juego en particular, se inspira en los dos primeros títulos, Resident Evil y Resident Evil 2, e incorpora varios de sus elementos clave, ideas, escenarios, criaturas y temas. La trama gira en torno a Alice, una mujer misteriosa que despierta sin recordar quién es ni qué le ha sucedido. Antes de poder comprender su situación, se ve envuelta en un incidente aterrador relacionado con Umbrella Corporation, una poderosa compañía que opera en secreto una instalación de investigación subterránea de alto secreto. En las profundidades del subsuelo se encuentra un enorme laboratorio conocido como la Colmena de Eve. Dentro de esta instalación secreta, los científicos de Umbrella han estado llevando a cabo peligrosos experimentos con un arma biológica denominada Virus T. Cuando el virus se libera accidentalmente, la situación se descontrola rápidamente. El sistema de inteligencia artificial de la instalación, conocido como la Reina Roja, Red Queen, toma medidas extremas para evitar que la infección se propague más allá de la colmena. Alice pronto se encuentra colaborando con un grupo de comandos de Umbrella, enviados al complejo subterráneo para investigar lo ocurrido y contener el brote. Sin embargo, a medida que avanzan por la instalación, descubren que la amenaza es mucho más peligrosa de lo que esperaban. El virus T ha transformado a los muertos en criaturas violentas y devoradoras de carne. El equipo debe abrirse paso luchando a través de la instalación infectada mientras intenta descubrir la verdad tras el brote. A medida que Alice recupera fragmentos de su memoria, se da cuenta de que podría tener una conexión mucho más profunda con la Colmena y Umbrella Corporation de lo que creía en un principio. Lo que comienza como una misión para contener un accidente biológico se convierte pronto en una lucha desesperada por la supervivencia, en la que Alice y los miembros restantes del equipo se enfrentan a humanos infectados, experimentos aterradores y sistemas de seguridad letales ocultos por toda la instalación subterránea. Con el tiempo agotándose y la infección amenazando con propagarse al exterior, Alice debe descubrir la verdad sobre el virus T antes de que sea demasiado tarde. Y mientras los supervivientes luchan por abrirse paso hacia la superficie, empiezan a darse cuenta de que escapar de la colmena podría ser solo el comienzo de su pesadilla. El camino para llevar Resident Evil a la gran pantalla comenzó varios años antes de que la película llegara a realizarse. En enero de 1997, la productora alemana Constantin Film adquirió los derechos para adaptar la saga de videojuegos Resident Evil a una película de acción real. A partir de ese momento, el proyecto pasó por diversas versiones antes de que la película definitiva tomara forma. Se contó con varios guionistas y cineastas para desarrollar la historia. Entre ellos figuraban Alan B. McElroy, el legendario cineasta de terror George A. Romero y el director Jaime Blancs. Sin embargo, los guiones que desarrollaron fueron finalmente rechazados, y el proyecto siguió cambiando de rumbo. Más tarde, en el año 2000, se anunció oficialmente a Paul W.S. Anderson como guionista y director de la película. Inicialmente, Anderson concibió la película como una precuela que se situaría en la misma continuidad que la saga de videojuegos. El proyecto recibió originalmente el título de Resident Evil Ground Zero. No obstante, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se cambió el título. La expresión Ground Zero había quedado fuertemente asociada al lugar de los ataques en Nueva York, por lo que los responsables del filme decidieron titular la película simplemente Resident Evil. A medida que avanzaba la producción, se anunció el reparto principal a principios de 2001. Milla Jovovich fue elegida para interpretar a Alice, la protagonista de la película, mientras que Michelle Rodríguez, Eric Mabius, James Purefoy, Martín Cruz y Colin Salmon se unieron al elenco en papeles importantes. El rodaje principal comenzó finalmente en marzo de 2001 en Berlín, Alemania. La producción se encargó de crear el oscuro mundo subterráneo de La Colmena, combinando ciencia ficción, terror, acción y elementos inspirados en los juegos originales para sentar las bases de lo que acabaría convirtiéndose en una longeva franquicia cinematográfica de Resident Evil. Resident Evil se estrenó en los cines de Alemania el 12 de marzo de 2002 a través de Constantin Film Verleih. Unos meses más tarde, el 12 de julio de 2002, la película llegó al Reino Unido, donde fue distribuida por Pathé Distribution. A pesar de recibir críticas mayoritariamente negativas, la película tuvo una buena acogida entre el público y se convirtió en un éxito comercial. La película se produjo con un presupuesto de unos $33 millones,
pero llegó a recaudar aproximadamente $103 millones en todo el mundo. Su sólido desempeño en taquilla demostró que existía un público considerable para una franquicia de acción real de Resident Evil. El éxito de la primera película dio lugar a una serie de 5 secuelas. Aunque continuaban la historia y retomaban varios personajes e ideas de la película original, las secuelas desarrollaron su propia continuidad dentro de la franquicia cinematográfica. La primera secuela, Resident Evil: Apocalypse, se estrenó en 2004. A esta le siguieron Resident Evil: Extinction en 2007, Resident Evil: Afterlife en 2010, Resident Evil: Retribution en 2012, finalmente Resident Evil: The Final Chapter en 2016. En conjunto, estas películas transformaron la cinta original de Resident Evil en una franquicia de acción y terror de larga duración, con Alice como eje central de la historia a lo largo de toda la serie. Alice despierta repentinamente en el baño de una mansión desierta. No tiene idea de dónde está, cómo llegó allí ni qué le ha sucedido. Lo que es aún más inquietante, no recuerda nada sobre sí misma. Alice sufre de amnesia total. Antes de que pueda comprender la situación, un hombre misterioso la ataca de improviso. El enfrentamiento se ve interrumpido cuando un grupo de comandos fuertemente armados irrumpe en la mansión. El equipo está liderado por James Sade, un agente de Umbrella enviado para investigar el misterioso incidente en la colmena. El hombre que atacó a Alice se identifica como Matt Addison. Afirma haberse trasladado recientemente al departamento de policía de Raccoon City y ser oficial de policía, pero Alice sigue confundida. No recuerda a Matt, la mansión ni siquiera su propia conexión con el lugar. Los comandos toman rápidamente el control de la situación y ordenan a Alice y a Matt que los acompañen. Su destino es la colmena, la instalación secreta de investigación subterránea situada bajo la mansión. Mientras el equipo se prepara para entrar en la instalación, descubren algo inesperado. Escondido en el tren viaja otro hombre, inconsciente y aquejado de amnesia. Se llama Spence. Al igual que Alice, Spence no recuerda nada de lo ocurrido antes de ser encontrado. Entonces, los comandos revelan una parte importante de la verdad. Casi todos los miembros del grupo trabajan para la corporación Umbrella. Alice y Spence, sin embargo, tienen un papel diferente. Fueron asignados para proteger la entrada secreta a la colmena, situada bajo la mansión. Para ocultar el verdadero propósito de su misión, Alice y Spence vivían en la mansión fingiendo ser un matrimonio. Pero algo salió terriblemente mal. El incidente mortal en la colmena provocó que la Reina Roja sellara las instalaciones. Las medidas de seguridad resultantes también afectaron a Alice y a Spence, dejándolos sin recuerdos de sus vidas ni de su vínculo con Umbrella. Ahora, mientras los comandos se preparan para entrar en la colmena, Alice, Matt y Spence están a punto de descubrir el horrendo secreto oculto bajo la mansión. A medida que el grupo se adentra en la colmena, llegan a la cámara controlada por la Reina Roja. Pero antes de poder entrar, se topan con uno de los sistemas de seguridad más peligrosos de Umbrella. Un potente sistema de defensa láser se activa repentinamente. Los comandos apenas tienen tiempo para reaccionar. El láser se desplaza rápidamente por el pasillo, atravesando al equipo y matando a James Sade junto con otros 3 comandos. La situación se vuelve aterradora. La Reina Roja advierte repetidamente a los supervivientes que abandonen la colmena de inmediato. Sabe que desactivar sus sistemas de seguridad podría tener consecuencias desastrosas. Pero los comandos se niegan a escuchar. Kaplan decide desactivar el sistema de la Reina Roja. Tan pronto como lo apaga, el suministro eléctrico de toda la colmena empieza a fallar. Al principio, parece que han logrado vencer las defensas de las instalaciones. Pero pronto se dan cuenta de que han cometido un error terrible. Al desactivarse el sistema de seguridad de la Reina Roja, las puertas de toda la colmena se abren automáticamente. Y tras esas puertas se encuentran los empleados infectados que antes estaban atrapados en el interior. Los trabajadores muertos e infectados empiezan a salir tambaleándose de las habitaciones y pasillos, transformados en zombies violentos por el virus T. Pero los zombies no son la única amenaza. El apagón también libera las unidades de contención que albergaban a unas criaturas aterradoras conocidas como Leakes. Estos monstruos son el resultado de los experimentos de Umbrella con el virus T. A diferencia de los zombies, que se mueven con lentitud, los Leakes son rápidos, agresivos y extremadamente peligrosos. De repente,
Todo el grupo se ve rodeado. Los zombies inundan los pasillos mientras los monstruosos líques comienzan a atacar desde las sombras. Los comandos luchan desesperadamente, tratando de protegerse y encontrar una salida de la colmena. En medio del caos, JD es atacado y muere. Los supervivientes restantes logran escapar, pero el grupo ya no permanece unido. Se dispersan por las instalaciones mientras intentan sobrevivir desesperadamente a la creciente horda de criaturas infectadas. Mientras tanto, Rain pierde las llaves de las esposas de Matt durante la confusión. Matt ve una oportunidad de inmediato. Aprovechando el caos que le rodea, consigue hacerse con las llaves y las utiliza para liberarse de las esposas. Ahora que ya no está inmovilizado, Matt tiene la oportunidad de escapar. Pero con la colmena llena de zombies, letales líques y sistemas de seguridad que fallan, salir con vida será mucho más difícil de lo que nadie imaginaba. Mientras los supervivientes luchan por encontrar una salida de la colmena, Alice empieza a experimentar extraños destellos de su pasado. Recuerdos que habían quedado totalmente enterrados en su mente comienzan a aflorar poco a poco. Empieza a recordar fragmentos de su vida, su vínculo con la mansión y la operación secreta relacionada con Umbrella. Sin embargo, antes de que pueda comprender plenamente el significado de esos recuerdos, otro descubrimiento aterrador lo cambia todo. Matt se encuentra con su hermana, Lisa. Al principio, queda conmocionado al verla con vida dentro de las instalaciones. Pero pronto se da cuenta de que ella ha sido infectada por el virus T y se ha convertido en uno de los zombies que deambulan por la colmena. Lisa ataca a Matt, poniéndolo en peligro inminente. Alice interviene y lo salva antes de que la Lisa infectada pueda matarlo. Más tarde, Matt revela finalmente la verdad sobre su relación con Lisa. Él y su hermana no eran empleados comunes de Umbrella, eran activistas medioambientales que investigaban a la corporación y sus actividades secretas. Lisa se había infiltrado en secreto en Umbrella para obtener pruebas de los experimentos biológicos ilegales de la compañía. Su objetivo era sacar a la luz las actividades de Umbrella, sacar las pruebas de las instalaciones y, en última instancia, contribuir a derribar la corporación. Mientras Matt explica esto, Alice se da cuenta de que la historia de Lisa está relacionada con sus propios recuerdos perdidos. Alice recuerda que ella había sido el contacto de Lisa dentro de la colmena. Sabe que participó ayudando a Lisa en su misión secreta, pero decide no revelar esta información a Matt. Mientras tanto, los supervivientes restantes logran reunirse en la cámara de la Reina Roja. Se dan cuenta de que su situación se vuelve cada vez más desesperada. La colmena cuenta con un sistema de seguridad automático que acabará sellando de nuevo las instalaciones, atrapando a cualquiera que permanezca en su interior. El grupo solo dispone de una hora para escapar antes de que el sistema los deje encerrados. Alice y Kaplan deciden que su mejor opción es reactivar a la Reina Roja. Vuelven a poner en marcha la inteligencia artificial e intentan aprovechar su conocimiento de la colmena para encontrar una salida segura. Sin embargo, no confían plenamente en la Reina Roja. Para asegurarse de que la inteligencia artificial coopere, Alice y Kaplan preparan un sistema de apagado remoto que puede activarse si la Reina Roja se vuelve contra ellos. Ahora se enfrentan a un trato peligroso. La Reina Roja conoce la colmena mejor que nadie y podría ser su única oportunidad para encontrar una salida. Pero, al mismo tiempo, los supervivientes saben que están tratando con una inteligencia artificial que estuvo dispuesta a matar a todos los que se encontraban en las instalaciones para contener el virus T. Con solo una hora restante, Alice y los demás deben seguir las instrucciones de la Reina Roja y encontrar una salida antes de que la colmena los selle en su interior para siempre. Los supervivientes avanzan por los túneles de mantenimiento, intentando desesperadamente escapar de la colmena antes de que el sistema de seguridad los deje encerrados. Pero el peligro está lejos de haber terminado. Mientras se desplazan por los túneles oscuros y estrechos, un grupo de zombies los embosca repentinamente. Los supervivientes contraatacan, tratando desesperadamente de abrirse paso a través de la horda de infectados. Entonces ocurre algo aún más aterrador. JD, que ya había muerto anteriormente, reaparece de repente como un zombie reanimado. Ataca a Rain y logra morderla. Rain se ve obligada a tomar una decisión terrible. Dispara a JD hasta matarlo de nuevo, logrando finalmente detener sus ataques contra los demás. Los supervivientes siguen corriendo y finalmente logran llegar a una zona más segura. Sin embargo, descubren que Kaplan ha desaparecido.
Kaplan ha sido mordido por un zombie y se ha separado del grupo. Entonces, Alice recuerda algo de suma importancia. Recuerda que en algún lugar del laboratorio debería haber un antivirus capaz de revertir los efectos del virus T. El grupo lo busca, con la esperanza de que pueda salvar a cualquiera que haya sido infectado. Pero, al llegar al laboratorio, no encuentran el antivirus por ninguna parte. Ese hallazgo conduce a otra revelación impactante. Por fin, los recuerdos de Spence empiezan a regresar. De repente, recuerda exactamente qué sucedió antes de que se sellara la colmena. Spence no era una víctima inocente. Él fue quien robó el virus T en primer lugar. Peor aún, liberó deliberadamente el virus dentro de la colmena. Su plan consistía en robar el virus y aprovechar el caos resultante para escapar con las valiosas muestras biológicas. Spence también había escondido tanto el virus T como el antivirus a bordo del tren. Ahora que ha recuperado la memoria, Spence se vuelve contra los demás. Pero, antes de poder llevar a cabo su plan, un zombie lo muerde. A pesar de estar infectado, Spence logra encerrar a Alice y a los demás en el laboratorio. Luego va en busca del antivirus, con la esperanza de usarlo para salvarse. Spence encuentra el antivirus, pero antes de poder escapar, es atacado por un Like. La criatura lo mata y deja el antivirus allí. Mientras tanto, la Reina Roja hace una oferta aterradora a Alice y Matt. Revela que Rain ha sido infectada por el virus T. La Reina Roja les dice que, si matan a Rain, les perdonará la vida a ellos. La situación se convierte en un dilema moral desgarrador. Rain se está infectando lentamente, y los demás deben decidir si están dispuestos a matar a uno de los suyos para salvarse. Antes de que puedan tomar una decisión, se corta la electricidad de repente. La oscuridad sume de nuevo las instalaciones en el caos. Entonces, Kaplan aparece inesperadamente. Ha logrado sobrevivir y revela que desactivó a la Reina Roja para abrir las puertas del laboratorio y liberar a los demás. Con el camino despejado, Alice, Matt y los supervivientes restantes corren hacia el tren. Alice recuerda que ha dejado atrás el antivirus y regresa para recuperarlo, pero le aguarda una última amenaza. Spence, ahora reanimado tras su muerte, ataca a Alice a bordo del tren. Alice contraataca y logra acabar con él de una vez por todas. Con el antivirus finalmente en su poder, Alice tiene ahora la oportunidad de salvar a Rain, que está infectada. Sin embargo, los efectos del virus ya se están propagando y el tiempo se agota. Los supervivientes finalmente llegan al tren, con la esperanza de haber escapado de lo peor de la pesadilla dentro de la colmena. Alice usa rápidamente el antivirus en Rain y Kaplan, inyectándoles la sustancia con la esperanza de revertir los efectos del virus T. Por un momento, parece que tienen una oportunidad, pero su alivio dura poco. De repente, el Like ataca al grupo. La criatura se abalanza violentamente sobre ellos, arañando a Matt y sembrando el caos. Kaplan intenta defenderse, pero el Like logra matarlo antes de que pueda escapar. Alice se niega a rendirse. Se enfrenta a la criatura y logra someterla, deteniendo la amenaza inmediata. Pero les espera otra tragedia. El antivirus no ha curado a Rain. En cambio, la infección ha avanzado demasiado y Rain ya se ha transformado en zombie. De repente, ataca a Matt. Matt se da cuenta de que la mujer que lo ataca ya no es la Rain que conocía. Sin otra opción, la mata a tiros. Rain se desploma, dejando a Matt devastado. El grupo ha perdido a otro miembro. A pesar de su desesperado intento por usar el antivirus, el virus se ha cobrado otra víctima. Alice y Matt son ahora de los pocos supervivientes que quedan, pero su huida de la colmena ha tenido un precio terrible. De vuelta en la mansión, Alice y Matt creen que por fin han escapado de la pesadilla vivida en la colmena. Pero su calvario está lejos de terminar. La herida de Matt empieza a cambiar de repente. La lesión que sufrió durante el ataque muestra extraños signos de mutación, lo que indica que el virus podría estar afectando ya a su organismo. Alice se da cuenta de que Matt podría estar infectado. Rápidamente se prepara para administrarle el antivirus, con la esperanza de detener la infección antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, antes de que Alice pueda inyectárselo, se ven rodeados por un equipo de científicos de Umbrella. Los científicos toman el control de la situación y capturan tanto a Alice como a Matt. Alice no tiene oportunidad de defenderse. Entonces, los científicos revelan algo aterrador. No se llevan a Matt simplemente para tratarlo. Umbrella tiene otros planes para él.
Debido a los cambios que experimenta su cuerpo, Matt ha sido seleccionado para el proyecto Nemesis, un experimento secreto de Umbrella diseñado para transformar a un ser humano en una poderosa arma biológica. Al mismo tiempo, Umbrella planea reabrir la colmena. A pesar de la muerte de todos los que estaban dentro y del aterrador brote ocurrido allí, la corporación quiere enviar investigadores de nuevo a las instalaciones para descubrir qué sucedió exactamente y recuperar cualquier información valiosa que aún quede. Alice observa impotente cómo se llevan a Matt. Puede que la pesadilla bajo Raccoon City haya terminado por el momento, pero Umbrella ya se prepara para algo aún más peligroso. Algún tiempo después, Alice recupera por fin el conocimiento. Despierta en el hospital de Raccoon City, fuertemente atada a una camilla de exploración. No tiene idea de cuánto tiempo ha estado inconsciente ni de qué le ha sucedido. Tras forcejear para liberarse, Alice logra escapar del hospital. Pero al salir al exterior, se encuentra con una imagen impactante. Raccoon City ha quedado devastada. Las calles están desiertas, los edificios están dañados y toda la ciudad parece haberse sumido en el caos. Lo que antes era una ciudad bulliciosa se ha transformado en un aterrador escenario de desolación. Alice comprende que lo que ocurrió en la colmena se ha extendido mucho más allá de las instalaciones subterráneas. Sabe que no podrá sobrevivir sin protección. Mientras recorre las calles abandonadas, Alice se topa con un coche de policía vacío. En su interior, encuentra una escopeta. Toma el arma, consciente de que podría necesitarla para defenderse de lo que sea que la aguarde en la ciudad en ruinas. Armada y sola, Alice se adentra en Raccoon City, sin saber que la pesadilla no ha hecho más que crecer. La película cuenta con un reparto sólido, en el que varios actores interpretan personajes clave de la historia. Milla Jovovich encarna a Alice, la protagonista de la película. Alice despierta sin recuerdos de su pasado y descubre gradualmente su vínculo con la misteriosa colmena y la corporación Umbrella. A medida que avanza la historia, se convierte en la superviviente más fuerte del grupo y asume la responsabilidad de luchar contra las criaturas infectadas y buscar una salida. Michelle Rodríguez interpreta a Rain Ocampo, una comando de Umbrella dura y experimentada. Rain forma parte del equipo enviado a la colmena y pronto demuestra que está dispuesta a luchar para protegerse a sí misma y a los demás. Su personaje se convierte en uno de los miembros fundamentales del grupo durante la lucha por la supervivencia. Eric Mavius interpreta a Matthew "Matt" Addison, un agente de policía que se ve envuelto en la investigación de la colmena. Aunque inicialmente afirma haberse trasladado hace poco al departamento de policía de Raccoon City, en realidad está vinculado a una operación secreta contra Umbrella. Su investigación también está relacionada con su hermana Lisa, quien trabajaba para sacar a la luz los experimentos ilegales de Umbrella. James Purefoy interpreta a Spencer Parks, el supuesto marido de Alice y el hombre hallado con amnesia dentro del tren. A medida que regresan los recuerdos de Alice, se revela también el pasado de Spencer, exponiendo su conexión con la liberación del virus T y el desastre ocurrido en el interior de la colmena. Martín Cruz interpreta a Chad Kaplan, uno de los comandos de Umbrella enviados a la colmena. Kaplan posee grandes habilidades informáticas y tecnológicas, lo que lo convierte en un miembro importante del equipo. Ayuda al grupo a lidiar con los sistemas de seguridad de la colmena y desempeña un papel crucial a la hora de desactivar a la Reina Roja y abrir las puertas del laboratorio. Sus conocimientos y su rapidez mental resultan esenciales cuando los supervivientes intentan escapar de las instalaciones. Indra Ove interpreta a la señora Black, miembro del equipo de Umbrella que participa en la peligrosa misión relacionada con la colmena. Su personaje forma parte del grupo vinculado a las operaciones secretas de la corporación y a la investigación sobre el brote. Anna Bolt encarna a la doctora Green, una de las científicas asociadas a la colmena. Como investigadora de Umbrella, la doctora Green está vinculada a los experimentos de alto secreto que se llevan a cabo en las instalaciones subterráneas, incluida la investigación sobre el virus T. Joseph May interpreta al Dr. Blue, otro científico que trabaja en la operación de investigación secreta de Umbrella. Su personaje representa al personal científico involucrado en los experimentos y estudios que tienen lugar dentro de la colmena. Robert Tannion aparece como el Dr. Brown, otro miembro del equipo científico de la colmena. Al igual que los demás investigadores, forma parte del equipo que trabaja en las instalaciones subterráneas de Umbrella antes de que el brote del virus te convierta el laboratorio en una trampa mortal. Eike Makatz interpreta a la doctora
Lisa Addison, hermana de Matt Addison y figura importante en la historia. Lisa trabaja en secreto contra Umbrella y participa en un intento de sacar a la luz los experimentos ilegales de la corporación. Su conexión con Alice también cobra relevancia a medida que esta última comienza a recuperar sus recuerdos perdidos. Stephen Billington encarna al Sr. Guite, uno de los miembros del equipo vinculado a las operaciones de Umbrella en la colmena. Forma parte del personal involucrado en los peligrosos sucesos que rodean a las instalaciones subterráneas y al brote del virus T. Fiona Glascott interpreta a la señora Gold, otra integrante del personal de Umbrella asociada a la colmena. Su personaje forma parte del grupo atrapado en el catastrófico brote provocado por el virus T. Pasquale Aleardi aparece como J.D. Salinas, uno de los comandos de Umbrella que acompaña al equipo de James Sade al interior de la colmena. J.D. lucha junto al grupo mientras intentan sobrevivir a los zombies y otras criaturas liberadas por las instalaciones. Su destino es trágico. Es atacado durante la huida y posteriormente reanimado como zombie, lo que obliga a Rain a acabar con él. Liz May Brise interpreta a Olga Danilova, un personaje vinculado a los sucesos de la colmena y a las operaciones secretas de Umbrella. Su papel suma un miembro más al grupo atrapado en las consecuencias mortales del brote del virus T. Jason Isaacs aparece como un médico sin nombre y también se encarga de la narración de la película. Su personaje está asociado a la vertiente científica y médica de las operaciones de Umbrella, mientras que su narración ayuda a introducir el misterioso mundo que rodea a la colmena y los peligrosos experimentos de la corporación. Michaela Dicke interpreta a la Reina Roja, el sistema de inteligencia artificial altamente avanzado de la colmena. Aunque la Reina Roja es un programa informático y no un personaje humano, desempeña un papel fundamental en la historia. La Reina Roja controla los sistemas de seguridad de la colmena y toma medidas extremas tras detectar el brote del virus T. Sella todas las instalaciones y mata a quienes se encuentran en su interior para evitar que la infección se propague al exterior. A lo largo de la historia, la Reina Roja advierte repetidamente a Alice y a los comandos supervivientes sobre los peligros que acechan en la colmena. Sus acciones pueden parecer crueles, pero, desde su perspectiva, todo lo que hace tiene como objetivo contener el virus y evitar una catástrofe mundial. El desarrollo de la película Resident Evil comenzó en enero de 1997, cuando la productora alemana Constantin Film adquirió los derechos para crear una adaptación de acción real de la popular saga de videojuegos. Poco después, el estudio contrató al guionista Alan B. M.C. Elroy para desarrollar el guión. En aquel entonces, M.C. Elroy también trabajaba en la adaptación cinematográfica de otro famoso videojuego, Doom. Aunque su guión para Resident Evil fue finalmente rechazado, ofrece una perspectiva interesante de cuán diferente podría haber sido la primera versión de la película. En junio de 1998, la revista PlayStation Magazine publicó un artículo sobre el guión de M.C. Elroy. El texto se describía como una mezcla muy violenta de acción y terror que se mantenía relativamente fiel a la atmósfera del juego original Resident Evil. Sin embargo, M.C. Elroy introdujo varios cambios importantes en la historia del juego. Por ejemplo, su versión no incluía a la corporación Umbrella ni a la organización STRS. En su lugar, la trama se centraba en un equipo de fuerzas especiales enviado por el gobierno para rescatar a unos científicos atrapados en un laboratorio situado bajo una mansión. Antes de la llegada de este equipo, ya se había enviado una unidad SWAT a las instalaciones, pero el equipo SWAT fue completamente aniquilado. Entonces se envió a los soldados de fuerzas especiales para averiguar qué había sucedido y rescatar a los científicos. No obstante, una vez dentro del laboratorio de la mansión, empezaron a darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. La misión en sí era una trampa. Los soldados acabaron descubriendo que no eran simples rescatadores. Habían sido enviados deliberadamente a las instalaciones porque formaban parte de un horripilante experimento médico. En esta versión de la historia, los personajes se dan cuenta gradualmente de que ellos mismos se han convertido en sujetos de experimentación. El guión de M.C. Elroy también incluía a muchos de los personajes y monstruos principales del videojuego original, trasladando criaturas y elementos del juego a la película propuesta. Sin embargo, a pesar de sus similitudes con el material original, Constantin Film terminó rechazando el guión de M.C. Elroy. Esto significaba que la película Resident Evil tendría que pasar por otra etapa de desarrollo antes de llegar a la versión que el público vio finalmente en la gran pantalla.
En 1998, el proyecto cinematográfico de Resident Evil dio un giro importante cuando el legendario cineasta de terror George A. Romero se involucró en él. Ese mismo año, Romero dirigió un anuncio televisivo para el videojuego Resident Evil 2 ***. Aunque el anuncio solo se emitió en Japón, causó una gran impresión en Sony. La participación de Romero tenía sentido, ya que contaba con una larga trayectoria en el cine de terror de zombies y el propio Resident Evil había recibido una fuerte influencia de dicho género. Shinji Mikami, director del juego original Resident Evil, era admirador de la obra de Romero y se había inspirado en sus películas. Tras ver el anuncio de Resident Evil 2 * realizado por Romero, Sony le propuso escribir y dirigir la película de acción real de Resident Evil. Romero quiso conocer el juego a fondo antes de escribir el guión. Según relató, pidió a su secretaria que jugara el título original completo y grabara la partida para poder estudiarla detenidamente mientras desarrollaba el guión. Su guión se ajustaba mucho más al videojuego original que algunas de las versiones anteriores. La historia se basaba principalmente en el primer juego de Resident Evil e incluía a muchos de sus personajes más destacados. Se planeó que Chris Redfield y Jill Valentine fueran los dos protagonistas principales. La versión de Romero también les otorgaba una relación sentimental, añadiendo un elemento personal a su colaboración mientras se enfrentaban a los horrores del interior de la mansión. También se incluyeron otros personajes conocidos de los videojuegos. Barry Burton formaba parte de la historia, junto con Rebecca Chambers, Ada Wong y Albert Wesker. Por tanto, el guión se diseñó para trasladar directamente a la gran pantalla el mundo y los personajes del juego original, manteniendo al mismo tiempo la atmósfera oscura, los elementos de terror y supervivencia, y las aterradoras criaturas que habían hecho tan popular a Resident Evil. Sin embargo, a pesar de la estrecha relación de Romero con el género de terror y de su conocimiento del juego, su guión no llegó a convertirse en la película definitiva de Resident Evil que el público vio en 2002. El final de la versión de Resident Evil de George A. Romero estaba planeado para ser muy similar al del videojuego original. Romero quería que la película se mantuviera fiel al material original, llevando a la gran pantalla la atmósfera, los personajes, las criaturas y los acontecimientos clave del juego. Para ayudar a visualizar las criaturas de la película, Romero contrató al legendario dibujante de cómics Bernie Wrightson para crear arte conceptual. Wrightson realizó varios diseños de los monstruos de la película, incluidas diversas versiones del Tyrant. Sus diseños se basaban tanto en la apariencia de la criatura en el juego original como en la descripción del Tyrant que figuraba en el guión de Romero. El Tyrant estaba destinado a ser una de las principales amenazas en la versión de la película de Romero, y las ilustraciones de Wrightson ayudaron a los cineastas a hacerse una idea de cómo podría lucir la criatura en una adaptación de acción real. Romero siguió trabajando en el proyecto durante bastante tiempo. En una entrevista concedida a Fangoria en 2002, reveló que había escrito aproximadamente 5 o 6 borradores diferentes del guión. Sin embargo, ninguna de esas versiones llegó a aprobarse. Robert Kulzer, quien participó en la producción de la película, explicó más tarde que, en realidad, consideraba bueno el guión de Romero. No obstante, opinaba que si se hubiera llevado a cabo tal como estaba escrito, la película probablemente habría recibido una clasificación NC-17 debido a su violencia extrema y a su contenido de terror gráfico. Eso supuso un gran problema para la producción. Los responsables del proyecto buscaban una película que pudiera llegar a un público más amplio, y una clasificación NC-17 habría limitado considerablemente su distribución en cines y su potencial comercial. Existía otra razón importante por la que los guiones anteriores acabaron siendo rechazados. Los productores consideraban que Alan B. McElroy había hecho un buen trabajo con su guión, pero opinaban que el factor temporal se había convertido en un inconveniente. Para cuando se terminó el guión de McElroy, el videojuego Resident Evil 2 * ya había salido al mercado. A los productores les preocupaba que una película basada exclusivamente en el primer juego pudiera parecer anticuada. Por ello, decidieron alejarse de una adaptación fiel y directa del juego original. El proyecto siguió evolucionando a través de diversos guionistas y conceptos hasta que Paul W.S. Anderson desarrolló la historia que finalmente se convertiría en la película de 2002.
En lugar de adaptar directamente a los protagonistas del juego, la película final introdujo a Alice como personaje central y creó una nueva historia que tomaba elementos de los dos primeros juegos, al tiempo que establecía su propia identidad. Más